Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Mujer y Realidad. Hoy tenemos un tema picante, muy picante para los derechos de las mujeres, los niños y las niñas. Vamos a hablar del Código Penal que fue promulgado el pasado domingo por el presidente de la República. Vamos a circunscribir nuestra conversación en torno a los que vulneran derechos de las mujeres, de la libertad de expresión. Bienvenida, Emilia. ¿Cómo te sientes? No tan feliz. No estás Digamos feliz. que este código se mete hasta en la intimidad de tu casa. Esto es terrible. Maneja el tema aprobado sin el aborto de nuevo, entre otras, un código penal que viola derechos, digamos. Con nosotros está también Luceneida. Cuéntenos. Bueno, es un código que vamos hacia el retroceso. Volvemos a utilizar los métodos o como dijo Yaciri ahorita con relación a la ley del DNI, volvemos al servicio de inteligencia nacional que tenía Trujillo. Porque para yo escuchar, según el 310, Sí. para yo saber lo que uno de ustedes dijo en su casa, yo debo tenerle un micrófono dentro de la casa. Para yo saber lo que ustedes dijeron del funcionario fulano de tal, que según ese artículo, el 310, es un ultraje para la dignidad del cargo y del individuo. Porque así es que está planteado. Sí. El tema. Ahora, lo más gracioso de ese artículo es que al final dice que yo digo que a mí me van a sancionar porque yo estoy pensando en mí, porque yo sé que a mí me van a sancionar. O sea, a mí me van a someter y me van a apresar y me van a condenar. Entonces yo debo pagarle la multa de 2 a 5 salarios mínimos, salario de lo que gana el señor o la señora a la que se supone que yo le falté a su dignidad. Ok, vamos a leer el artículo, si me lo ponen en pantalla, para que lo desmenucemos aquí. Veamos las diferentes aristas. Artículo 310 habla del ultraje. Constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras o amenazas, o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto, o hacer gestos de modo no público. Repito, de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad de la persona, a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público. El ultraje será sancionado con 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 2 a 3 veces el salario que perciba al momento de la infracción el funcionario o servidor público que haya sido la víctima. O sea, la pone víctima. Sí, o sea, una infeliz. Sí, ese artículo no solo viola la intimidad de tu hogar, que es el artículo 44 de la Constitución establece ahí. También viola la libertad de expresión. O sea, porque ahora tú no puedes decir nada de nadie. Pero yo quiero que me explique. Yo quisiera que un diputado o un senador pudiera explicar públicamente cómo es que ellos van a saber cuando yo digo en la intimidad de mi hogar, ¡ay, qué ladrón! ¡Qué ladronazo! Ladronazo. Supongo que eso implicará que en conversaciones privadas no públicas, si tú estás hablando de una persona y alguien te filma, ¿sí? Y le manda ese comentario tuyo por WhatsApp al funcionario, no tiene que hacerla pública. No, pero que eso no lo dice Mira ahí. lo que está hablando Pero es fulano. que tenía que decir, yo lo que quiero que ellos me expliquen cómo ellos van a obtener la información, porque lo interesante de ese artículo es cómo es
que el Estado represor y opresor patriarcal va a obtener información de que yo, con mis hijas, yo la estoy orientando para que se protejan contra los agresores y violadores. Si yo le estoy dando una orientación y menciono, alguien se siente identificado con esa mención, entonces yo soy sometida. O sea, a ellos les faltó escribir un poquito más para hacerlo más claro. Bueno, esa ambigüedad. También en la parte que dice contrario a la dignidad. ¿Qué es dignidad? Eso es muy subjetivo. Es lo que se piensa, lo que a mí me parece. Muy amplio. Muy amplio, subjetivo y da para muchas interpretaciones. Y el hecho de que diga explícitamente de que las multas no van a realizarse en función del salario mínimo del sector público, que es como lo establece hasta ahora la ley, sino que aquí hay un agravante, que las multas van en función del agredido. El supuesto agredido. Es decir, que yo, que en un momento no genero ingresos, a mí se me podría agredir, porque ¿de qué multa me van a poner? O sea, ¿con qué tú vas a pagar eso? ¿Con qué? O sea, yo como víctima, una ama de casa, que no tiene un ingreso fijo, sino que es lo que viene al hogar, ella podría ser agredida porque en función de la multa, ¿qué multa le van a poner? Ella no tiene un salario fijo. No, pero pasa algo. Pero además, como ella no desempeña una función pública, el que cualquiera puede decirle lo que quiera. Sí. O sea, ahí no deja también fuera. Es, por ejemplo, que yo a mi jefe, al director donde yo trabajo, empiece a hablar cosas, me quille con él, empieza a hablar cosas, y entonces alguien se lo comente, supuestamente, si no es que me van a poner un micrófono, y que entonces me sancionen con el sueldo de él. Señores. Entonces, esto hace un llamado de atención para que vean cuál es la línea, el camino que estamos cogiendo. El camino, lo subjetivo de las cosas, porque ahora lo que importa es la dignidad en función del salario. Yo tendré pendiente no ofender a fulano de tal que gana, no ofender al del Banco Central. Exacto. Pero sí. Porque tú no vas a tener con qué pagar la multa. No voy a tener con quién pagar. Entonces, ¿quién le va a pasar el dato? Porque como ahora sí se puede ofender porque no está en vigencia el código, el que hizo ese código no estaba pensando. En función de lo que dice no público, implica un espionaje claro. a la gente común. ¿Sí? Y un violatorio a la intimidad. En el caso de que sea algo público, de que yo me ponga en una plaza a decir lo que las acciones del funcionario me dan a entender a mí que está ocurriendo, pero yo voy a tener en cuenta a qué funcionario yo me dirijo, porque mi sanción no va a ser en función de lo que yo diga, sino en función de lo que gana la persona a la que yo se lo digo. Supuestamente del ultrajado. Que te van a acordar, por ejemplo, el síndico, que uno dice peste del síndico por la basura y la cosa. ¿Tú te imaginas que yo tenga que pagar una sanción por lo que gane el síndico de Santo Domingo Este? Bueno. ¿Se imagina? O sea, va a estar mucho tiempo trabajando sin no voy a terminar presa porque si no cumplo, la ley me castiga con pena de cárcel. Una cosa que yo le decía más anterior es que como ahora sí se puede hablar porque el código no está en vigencia, ¿quién hizo eso? No estaba pensando. Estaban pensando en ellos, en protegerse ellos y en socavar la libertad de expresión. Pero pasa algo. Porque estamos hablando, pero estamos hablando de que la sanción, lo mínimo que te van a poner son 15 días preso. 15 días. No solamente te estás socavando la libertad de expresión, estás socavando la libertad de defensa de un pueblo frente a un grupo de gente que nos dirige como le da la gana, que no da explicaciones a nadie, no informa a nadie. Solamente veamos por qué esos mismos diputados no crearon ahí la sanción para ellos que no han declarado cuántos cuartos tienen. La declaración jurada de bienes. De bienes, sí. Ni muchos de los que se fueron, que salieron del Congreso,
no lo declararon y muchos de los que entraron tampoco lo declararon. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que ellos sí pueden violar la ley. Entonces yo no puedo reclamarle a ellos que cumplan con la ley. Porque si yo les reclamo, entonces yo me vengo a mí hay que sancionarme. Lo está ultrajando. Lo estoy ultrajando. Yo no soy ultrajada. Que con mi cuarto, que ellos se quedan con esos cuartos. Una con lo mío, con mi impuesto. Me surge una pregunta. ¿Y si es un funcionario que ultraja a otro? Ya ellos se resolverían. Ellos resolverán. Pero igual para todo. Yo quiero que miremos esto. Definir el ultraje en función de un cargo público. No en función de los hechos. O sea, sí. La ofensa solamente es para quien desempeñe un cargo público, como lo especifica ahí. ¿Estaría este artículo creando una casta privilegiada de políticos? Es lo que yo veo. Sí. Eso es la idea. No, claro, está protegiéndolos a ellos para que nadie le diga nada. Y yo me retraigo a lo que fue la lucha de Marcha Verde. Porque en el proceso de lucha de Marcha Verde, mucha gente se sentía ofendida. O sea, y lo expresaba. Inclusive hay gente que decía que nosotros estábamos afectando a su familia, porque decíamos públicamente el proceso de corrupción que había y de impunidad que había en el gobierno, que es el mismo proceso de corrupción e impunidad que hay ahora. Pero como todavía el código no entró en vigencia, yo lo puedo decir aquí públicamente. ¿Podemos hablar todavía? Porque todavía podemos hablar, porque real y efectivamente nosotros tenemos unos niveles de ¿cómo yo le pudiera decir? Para no decirle de dilapidación de los recursos económicos, de los recursos sociales y ambientales del pueblo dominicano. El erario público. Ok. Dilapidado sin que nadie se sonroje. Y entonces lo que pretende el Congreso y don Luis, el señor presidente, es que yo, ciudadana que tengo una cédula, que pago impuestos cada vez que compro una libra de arroz, cada vez que compro chocolate, cada vez que compro azúcar, cada vez que compro aceite, yo debo quedarme callada porque Trujillo resucitó en la persona del señor Abinader Corona. ¿Fue así? ¡Viva el jefe! Dígame, Pacheco, si no fue así. Ok. Yo quiero que juntemos este artículo con una promulgación de la ley del DNI que hizo el presidente, donde se dice, no me acuerdo exactamente de qué artículo, pero sí me acuerdo cuando hubo el momento de la conversación, que se permitía pinchar teléfonos y hacer allanamientos sin la necesidad de que un juez intervenga. Estamos hablando no del hecho de que es de cuando tú encuentras a alguien flagrante delito, no, sino de que tú puedas allanar propiedades de nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, sin que un juez medie ni se dé por enterado. Exacto. El 310 viene a acomodar la ley del DNI. O sea, viene a darle mayor sostenibilidad para lo que ellos están planificando. ¿Qué es lo que ellos están planificando? Coartar cualquier derecho de democracia, la democracia dominicana. Cerrarla. Esa es la idea. Por eso nosotras estamos planteando en el Movimiento de Mujeres Trabajadoras convocar a un cacerolazo nacional para el 16 de agosto. Nosotros tenemos, mientras el señor presidente va a hablar, va al Tedeum, se va a comunicar con los espíritus allá. Los iluminarios. Los humanos, los que somos de tierra, vamos a tocar cacerolas, porque es que no nos van a dejar ni hablar. O sea, nos van a poner un letrero, una prohibición. No pueden decir nada.
Nada más le falta escribir eso en una ley. Porque ya con el 310 y la del DNI, y le agrego la prohibición de que los negros toquen palo en el Parque Independencia. No, espérate. No, espérate. Eso como que aclara un poquito ahí. Claro que el día que se hizo la actividad, que Conamuca Sí. estaba en el parque Sí. tocando palo, vino un guardia autorizado por la ministra de Interior y Policía, porque fue autorizado, porque ella dijo que sí, que el parque es tan solemne. A ellos se le olvida de qué color era Sánchez Y Millas. y de qué color era María Trinidad Sánchez. Nada más le voy a decir esos dos. ¿De qué color eran ellos? Los padres, esos dos. Y están en el Panteón Nacional, no por su color de piel, sino por lo que hicieron para crear una nación. Entonces, todo esto que estamos viendo, lo que persigue es destruir los cimientos de la democracia. Eso es lo que persigue. Eso es lo que ellos quieren, aunque lo justifiquen del color que lo justifiquen. Porque dejaron las 3 causales fuera. Y entonces introdujeron nuevos delitos penales, ¿verdad? Y lo introdujeron muy bien. Pero encima de eso, también introdujeron amarrarnos de pies y manos a los dominicanos y dominicanas para que no digamos esta boca es mía. Trujillo ha revivido. Yo creo que una de las cosas más preocupantes ahora mismo es como la inercia que tenemos como sociedad. Porque un acto como este, digámoslo, en los 90, hubiera La agua en significado... candela. La agua en candela. No lo hubieran hecho. No. Probablemente no lo hubieran hecho. No lo hubieran hecho. Oye, la agua en candela. Hubiese estado todo encendido y reclamando nuestros derechos, lo de ellos y de nosotros también. Entonces, Es eso como es si no lo más, pensaran. eso es lo más preocupante. Sí, una sociedad pendejada estamos. Sí, es como dormida. Como un letargo, una cosa así. Nadie protesta y cuando tú sales a protestar, entonces tú eres loco. Pero yo creo que debemos, sobre todo con esta intención de coartar la libertad de expresión, yo quiero que la gente entienda, las mujeres que nos ven. La libertad de expresión no se limita simplemente a que usted salga por un programa de televisión. Libertad de expresión es usted poder ir a quejarse si usted forma parte de una junta de vecinos. Es usted poder ir a quejarse cuando usted no encuentra cupo en una escuela. Es usted poder demandar al gobierno cuando hacen arrestos arbitrarios. O cuando asesinan personas dentro de su propia casa, delante de todo el mundo, y a los policías no les pasa nada. Eso es cuando usted levanta la voz porque hay una calle dañada en su comunidad, que aunque el ayuntamiento está recibiendo fondos, no hace la inversión. O sea, cuando usted demanda que el Estado haga la inversión correcta, usted está ejerciendo su derecho a libre expresión. Pero la libre expresión también es el arte. ¿Van a censurar el arte, la música, la expresión política a través del arte? Hay que recordar. Entonces, es muy complejo. La situación es muy compleja y entiendo que es amenazante para el crecimiento económico de nuestro país. La amenaza... Es una mordaza lo que le están poniendo al pueblo. Exacto. Es una mordaza. Ese es el intento. Pero yo voy a recordarme de tiempo pasado, porque los que hemos vivido mucho, tenemos mucho que recordar. En abril del 84, lo tengo presentico, porque pertenecía a un club y fuimos a Palenque a hacer una actividad de venta de comida para recaudar fondos para el club. Y cuando volví a San Cristóbal, a la ciudad,
a devolver los calderos que nos había prestado la escuela de maestro Américo Lugo allá. Nos prestó unos calderos grandes y yo ese lunes fui a devolverlo, y cuando me estoy en el mercado veo humo, mucho humo en San Cristóbal, mucho humo, y pregunto, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Había comenzado la explosión de abril del 84. Y previo a eso, le estoy diciendo que estábamos todos de fiestas en la playa, que no había nadie movilizándose. Y sin embargo, el lunes en la mañana de ese abril, el pueblo le dijo al gobierno, aquí lo que mandamos somos nosotros y esto no se va a poder hacer. Así que yo tengo esos recuerdos que lo viví, y tengo las esperanzas de que este pueblo no se va a quedar sumiso y obediente frente a ese intento de amordazar la democracia, de destruir la poca democracia que tenemos nosotros. Y de meterse a tu casa, a someterte, a demandarte por lo que tú dices en la intimidad de tu hogar. O sea no están quitando tanta libertad de que ya tú no puedes hablar ni en tu casa. Tienes que tener lo que dice en la intimidad de tu aposento, porque alguien te escuchará. Bueno, Trujillo. Dentro de la intimidad de la casa vamos a escuchar muchas cosas, que no solamente va a ser lo que uno diga de los políticos. yo creo que este es el artículo que más va a afectar, pero tenemos otras perlas. Sí. Dentro del código tenemos otras perlitas por ahí que nos dejó el pirata manco. Ujú. Se aprobó el código otra vez sin las causales. Y con más sanción en contra del aborto. Dios mío. Él es, bueno, digamos, la burla, porque el término que dice la excepción, ¿verdad? Ujú. Para decirlo que la gente lo puede entender. Eso es una burla, y yo se lo voy a explicar. Tú hablas del el eximiente. Ajá. Agradecimiento. Ok. Porque es una excepción. Va a haber una excepción en que yo como médico hice todo lo posible por salvarle la vida a Emilia, que llegó con un aborto, con un proceso incompleto, y que yo hice todo lo posible por salvar la vida. Explíquenme, señores legisladores, ¿no buscaron ustedes un médico para que le explicara qué es todo lo posible? Debieron buscarlo, porque en medicina 2 y 2 no son 4. Y como no son 4, lo que resulta para Emilia positivo puede no resultar positivo para Yaciri, porque son organismos que reaccionan distintas aunque sean humanas. Sí, mismo es. Por tanto, cuando ustedes decidieron poner esa sesión para burlarse de la inteligencia de nosotras, porque fue para burlarse de la inteligencia de nosotras que la pusieron ahí. Porque lo posible es como el 310. ¿Cómo tú vas a conseguir la información de que yo dije dentro de mi casa? ¿Cómo tú vas a saber que el médico hizo lo posible? Todo lo posible. ¿Dónde se graba? ¿Van a poner cámaras en los hospitales para grabar Eso los lo procedimientos? posible. ¿Qué será lo posible para ellos? O sea, es una situación, y yo voy a decir, hacer una invitación al sector salud, no a los médicos, no, al sector salud, a las enfermeras, a que nos sentemos a analizar eso que han puesto, ese gancho que ellos han puesto ahí. Cuando no se cumpla lo que es posible según el juicio del juez que va a juzgar al acusado, al médico acusado, entonces el médico será condenado y la enfermera será 10 condenada. años. Y 10 y 15 salarios. Mínimo. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos, porque de verdad que nos está llevando las autoridades, nos está llevando a una situación sin salida, que puede ser muy peligrosa, no solamente para nosotros como sociedad, también para los que les dirigen la sociedad. Y que tengan en cuenta que si esas leyes, si el código se aplica, no solamente al pueblo, a la familia de ellos también le va a tocar, porque la ley es para todo. Si una de sus hijas hace un aborto, claro que ella no lo hace aquí. No, Entonces le toca.
No, claro A que ella no, a ninguna de las hijas de los diputados y senadores que están en el Congreso, ni las nietas. Esas están libres de culpa. Porque esas pueden coger un avión, pueden Y ir a se Cuba, fuera, sí. Miami, donde el aborto es libre. Las que viven renegando de Cuba, del socialismo de Cuba, el aborto es libre. Entonces, las que se van a morir en los hospitales son las hijas mías, las hijas de ustedes. Las hijas de los trabajadores y las trabajadoras. Esas sí se van a morir en los hospitales porque esas no pueden coger un avión para ir a ninguna parte. Yo quiero que ustedes vean esto. El artículo 106 sanciona con 2 a 3 años de prisión a la mujer que se haya sometido a un aborto. La lengua castellana define como mujer la hembra adulta de la especie humana. Pero todos sabemos que los embarazos en República Dominicana no se limitan a mujeres adultas. Nos embarazamos solas. Al contrario, ya las adultas no paren. ¿Sí? Entonces estamos hablando de prisión para adolescentes. Exacto. Sí. Porque el 45% de los embarazos en República Dominicana corresponden a mujeres menores de 19 años. La gran mayoría está entre 13 y 17. Exacto. Pero no, bueno, harán una cárcel especial, ¿no? Bueno, de un lado estaremos. Hicieron una cárcel para los ricos cuando salieron del gobierno. Hicieron una cárcel especial para los ricos. Hay una cárcel para las personas con enfermedades mentales que cometen delitos. No hay una. Entonces ahora van a ser la de las mujeres adolescentes de la clase trabajadora. Sí. Las mujeres que abortan y las personas que hablan mal dentro de su casa. O sea, Ahí lo van a poner todos una juntos. cárcel especial. Pero fíjese con ese tema del tema de las adolescentes. Se supone que el Estado es garante. Es el Estado el garante de los derechos de esas adolescentes. Y el Estado debía garantizar que ella tuviera la suficiente educación para no embarazarse, para poder evitar el embarazo. Para eso debía tener pastillas anticonceptivas asequibles que la pudiera comprar en la botica popular. ¿O se las regalaron? Pero no tienen que regalárselas, porque eso costaría 10, eso cuesta, las anticonceptivas siempre han sido muy baratas. Uh-huh. Debía tener acceso a eso. Para eso es que la gente vota. Pero es que hay un detalle, no te dan educación sexual. No, te oponen a que tú abortes. Y encima de eso, si tú cometes, qué sé yo, si tú decides, bueno, yo no quiero tener ese hijo, te van a encarcelar. Se oponen al aborto, pero tampoco te educan para que tú evites un embarazo. Sí. Para que no lleguemos al aborto. Sí, entonces, pero no te dan ningún tipo de educación porque es que hay muchos factores que llevan a una niña a embarazarse, que tiene que ver con lo económico y lo social. O sea, no te están dando una calidad de vida que garantice que tú no tengas la necesidad de que si embarazarte o que se incurrir un aborto, porque si tú tienes 12 años y tú no tienes ningún tipo de necesidad, no tienes quien te proteja, la propia pobreza te lleva a cometer errores. No, pero no digamos que errores. Es normal que la gente, después que sus hormonas se desarrollan, tenga deseo sexual. Eso es normal, ¿eh? Porque no veamos ahora como que el sexo es un pecado mortal. Porque si no, yo no viera viejitos que están en el Congreso, que tienen como 80 años y les gustan las jovencitas. Teniendo nietos ya, porque no son hijos lo que tienen. Y nietos. Entonces, de lo que estamos hablando es que el Estado está siendo hipócrita con ese código. Al plantearse el encarcelamiento de las muchachas adolescentes que se embarazan. Eso es una hipocresía más. Yo quiero recordarle a la audiencia que las 3 causales son 3 excepciones. Ni siquiera estamos hablando de aborto normal. El aborto normal legal. No, estamos hablando de 3 excepciones. Cuando la vida de la madre corre peligro, o sea, tienes una mujer que necesita una atención médica y el embarazo
como en el caso de una leucemia, resulta un inconveniente para poder aplicar un tratamiento, ¿sí? En el caso de violación o incesto, yo creo que esa no necesita explicarse. No, Porque espérate. es que esa parte... Cuenta cuántos tiene incestos sentido. se están produciendo diario aquí. Bueno, según estadísticas, alrededor de 10 casos diarios. Tenemos una cantidad de casos diarios de incesto. El otro caso es cuando tienes un feto, hay un embarazo y se comprueba que que la vida del feto es inviable fuera del vientre de su madre, porque tiene alguna anormalidad genética que Que hay que no aclarar. permitiría su vida. Entonces, están sometiendo a la mujer al hecho de que tiene Está obligada. y está obligada a terminar ese embarazo. Pero Lo pasa que se algo. busca con las causales es devolver el derecho de elección a la mujer, al cuerpo afectado. Sí. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Y que esa decisión sea informada, consciente y en función de conocimientos científicos médicos. Y libre de parte de ella. Porque hay un caso en la parte de la causal que dice que por insectos, si tú quedas embarazada, es que tú tengas el derecho a decidir a tener ese bebé o no. Porque tú someter a una Claro. persona, no es que las causales te obligan a que tú abortes, es que te dicen, bueno, nosotros lo que queremos es que tú tengas libertad de que si tú no quieres tenerlo, no lo tengas. Porque tener un hijo de tu papá, de tu tío, una Exacto. violación, De eso tu es hermano. terrible. O de tu No hermano, eso es quería, terrible. no debemos dejar la otra perlita. Entiendo que el tema es bastante amplio, pero tenemos la otra perlita por ahí, que es las relaciones sexuales no No consentidas. consentida, ay Dios mío. Están limitando las relaciones, los actos de violencia que se circunscriben a una pareja. Y una pareja puede ser mucha cosa. Un novio, dos personas que conviven, un matrimonio, ¿sí? Eso puede ser una pareja. Y las agresiones que están ahí se están siendo tipificadas como no consentidas. Eso incluye que si la persona obliga a otra a mantener relaciones sexuales con otras personas sin su consentimiento, eso es una relación sexual no consentida. Lo cual es chocante porque eso lo que define ahí es proxenetismo. Usted está Bueno. obligando a otra persona. No, pero más lejos de ahí, ha habido recientemente un caso en los medios de un importante empresario de la música norteamericana. Bueno, están interrogando a Bill Clinton hoy y a Hillary por el caso del que se ahorcó, se suicidó en la cárcel. Lo están interrogando. Digo, allá lo interrogan, ¿te me entiendes? Aquí no, esos son santos. Aquí, Porque están involucrados rico. en una red de tráfico sexual. Bueno, no como Sodoma y Gomorra. Yo creo que más aberrante, porque muchas de esas niñas y niños que eran sometidos eran hasta vendidos. Ok, pero yo quiero que las personas que nos ven entiendan que la relación de pareja no se rompe, ¿sí? El matrimonio per se no se rompe porque usted se separe de esa persona. Sí, yo quiero que usted entienda que si usted legalmente sigue casada con esa persona o casado con esa persona y ocurre un acto de violencia sexual, cuando aún ese vínculo legal persiste, eso no es una violación, eso es Porque una ese es su relación sexual no consentida. Claro, pero también ahí mismo es que le da el código, el derecho, que le dé el derecho al hombre
a ir a utilizar el cuerpo de la mujer como si fuera de su propiedad. Ah, pero ya usted está hablando de la diputada aquella. Es Que no vamos a mencionar. No mencione nombre. No vamos a mencionar nombres. Entonces no va a castigar el código. Sí, pero debemos entender claro lo que es consentimiento. ¿Sí? Debemos tener claro lo que es consentimiento y que la gente hoy en día no se casa para eso que dijo la diputada. Porque si yo dije no, Pero que no. para tú tener relaciones no tienes que estar casado. Precisamente. No, porque Por es eso, el por eso problema. el matrimonio hoy en día no tiene esa función. No tiene, esa no, No, es. no la solamente idea. que no tiene esa función, no, sino que cada día va perdiendo más fuerza en la sociedad. Vean las estadísticas de estos días de divorcio y Ay, matrimonio. sí, el divorcio fue. Ah, porque es que hay una concepción equivocada. Si yo quiero estar con alguien de mi propia voluntad, es hasta que yo quiera estar con alguien. En el momento que dice El que no. matrimonio no te obliga. No es verdad que es hasta que la muerte nos separe. Eso es demasiado tiempo. Es hasta que... Eso es demasiado tiempo, de verdad. Bueno, mujeres, yo entiendo que el tema está bastante bueno. Realmente no es para reírse, pero hay cosas. ¿En serio? No, ¿Hasta que la no muerte es ¿Y no, qué no pasa? es hasta que la muerte nos separa, es hasta que yo quiera. la decisión, algo. el consentimiento. Lo están tomando muy literal. Y Sí, lo están matando. sí. Porque ni modo. Bueno, mujeres, para resumir, tenemos un código que coarta libertad de expresión, que vulnera derechos de las mujeres, que favorece la agresión de unos contra otros, Niega salud, niega- servicio de salud a las mujeres. El código niega, porque cuando yo llegue, una muchacha llega al hospital con un sangrado y no se le da atención, ¿qué va a pasar? Porque ¿qué pasa si el médico la atiende y hay que hacerle un aborto? Termina el preso. Es que lo el único, la llevó bien, y todo. por eso que el Estado le niega atención de salud. ¿Por qué? Porque si la única forma de detener un sangrado por aborto es un legrado. No hay otra forma. y los médicos e enfermeras lo van a pensar 2 veces porque estamos hablando de 10 años de cárcel. Por tanto, por eso dice, reitero la invitación, hay que sentarse a discutir para saber cómo le vamos a poner, qué cara le vamos a poner a este adefesio de código que se inventaron los señores flamantes diputados y senadores de la República Dominicana. Que estaban pensando en ello, que nunca tomaron en cuenta el Estado a la hora de redactar ese código, que en cuanto a lo que tiene que mujer ha sido un retroceso, mire, para atrás totalmente, nos manda a, no puedo decir eso, pero bueno. Bueno, Pero el 16 de agosto están todas y todos invitados a tocar cacerola como respuesta a la adefesio del código de Abinader. Que aunque usted no quiera, le afecta a usted también. bueno, mujeres, gracias por estar aquí. Emilia, Luz, nos vemos en una próxima entrega. Y recuerda, el Estado opresor es un macho violador.